Hola, buenas tardes. Hoy vamos a analizar el tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ya saben que hay un PDF previamente subrayado. Hoy nos ocupa el artículo número 7 y el artículo número 16 de esta ley. Entonces, aquí tienen material de estudio. Vamos a analizar primero un mapa que nos hace el notebook, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que empiece a trabajar el notebook y pues bueno, vamos a ampliar un poquito esto para poderlo trabajar mejor. Artículo 7, artículo 16. El artículo 7 habla acerca de la actuación de los servidores públicos. Para poderlo entender, debemos de conocer los principios rectores y las directrices de aplicación. Los principios rectores son los siguientes: legalidad y objetividad, profesionalismo y honradez, lealtad e imparcialidad, integridad y rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad, austeridad y disciplina. ¿A qué se refiere cada uno de estos puntos? Bueno, pues que las personas que forman parte de un servicio federal o estatal tenemos ciertas obligaciones que cumplir de alguna forma. ¿Y cuáles son los principios que nos rigen? Número uno, debemos de conducirnos con profesionalismo y honradez en todo momento. Debemos de ofrecer lealtad, perdón, a la institución para la cual estamos laborando, y también debemos demostrar una imparcialidad ante las situaciones con las cuales estemos nosotros rodeados o de las cuales estemos nosotros rodeadas, ¿verdad? Nos hablan también de integridad y rendición de cuentas. Yo creo que esta parte va un poquito más en cuanto a rendición de cuentas, un poquito más a las personas pues que manejan recursos económicos, no así lo que es la integridad. La integridad pues quiere decir que seamos personas que lo que pensamos, hagamos y digamos sean lo mismo, para ser personas íntegras y que seamos concordantes. También nos hablan de tener eficacia, eficiencia y racionalidad. Esto también se refiere a que cuando nos den algún recurso material, lo hagamos rendir, por decirlo de alguna manera, lo aprovechemos correctamente, no desperdiciemos, para que también vaya de la mano con el siguiente principio rector, que es la austeridad y la disciplina, ¿verdad? Entonces, esos son nuestros principios rectores. También tenemos las directrices de aplicación. Estas directrices tienen que ver con que debemos de hacer nuestro trabajo, cumplir de manera ordenada y en tiempo el encargo que nos haya sido otorgado, por decirlo de esa manera. Debemos de tener una actitud de rectitud y de rechazo de beneficios o regalos, es decir, no podemos condicionar en nuestro caso una calificación a un regalo que hayamos solicitado a los alumnos o a algún padre de familia, ¿sí? Que nos lleve un regalo y que a cambio quiera, pues, que le pasemos al alumno, ¿no? Primacía del interés superior colectivo. Este se refiere a que debemos de pensar, pues, así, en colectivo, el beneficio de la institución, no de un individuo únicamente. Igualdad de trato y objetividad. En nuestro caso aplica de que debemos de ser justos a la hora de evaluar, por ejemplo, que lo hagamos con objetividad y no con subjetividad, es decir, que no nos gane el que me cae bien, el que siempre viene y me saluda, el que viene y me trae, no sé, la paletita, y entonces mi actitud hacia esa persona va cambiando y aun cuando no mereciera una calificación favorecedora para él, se la otorgo. No, debemos de ser muy objetivos. Por eso tenemos instrumentos de evaluación que nos ayudan a hacer este trabajo, ¿verdad? Cultura de servicio, resultados. Este otro nos dice que esta cultura de servicios resultados se enfoca principalmente en que si nosotros tenemos a cargo algún puesto, junto con la rendición de cuentas, si es algún recurso económico, pues también viene el de los resultados de las tareas que nos hayan sido asignadas, ¿verdad? Gestión responsable de los recursos públicos va de la mano con lo que veíamos en los principios rectores de la eficacia, eficiencia y la austeridad. Tal vez no sea nuestro caso
porque no estamos en una jerarquía muy alta, donde sí manejan los recursos económicos, se otorgan y pues bueno, junto con la rendición de cuentas, pues debemos de hacer una gestión muy responsable de esos recursos, cubriendo las necesidades más apremiantes de las instituciones o de los departamentos gubernamentales en los que pudiéramos estar trabajando. Protección de derechos humanos. Bueno, aquí se trata de no perder de vista que todo lo que nosotros hagamos como servidores públicos tiene que estar encaminado a eso, a la protección de los derechos humanos. Y por último, el conflicto de intereses. Este conflicto de intereses se refiere a que, bueno, si nosotros tuviéramos un puesto y de nosotros también dependiera que nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos entraran a laborar ahí, pues debemos de evitarlo, ¿verdad? Para no caer en ese conflicto de intereses. Tenemos que evitarlo a toda costa. Entonces tenemos principios rectores, que son los que están acá arriba, ¿verdad? Y directrices de aplicación. Esto es con respecto al artículo 7. O sea, se los resumo de la manera siguiente. Debemos de actuar conforme a la ley, a los reglamentos y a las disposiciones jurídicas que nos rijan en todo momento. Conducirnos con rectitud, sin obtener ningún beneficio, vamos, o provecho, o sea, regalos, obsequios, etcétera. Debemos de tener muy presente el interés superior general por encima del particular, es decir, trabajar en colectivo. El trato debe de ser de forma general, sin privilegio alguno para ninguno de nuestros alumnos, llámese el caso de nosotros como docentes. Actuar conforme a una cultura de servicio para alcanzar metas y resultados en común. Administrar los recursos, los recursos públicos con austeridad, con eficiencia, con eficacia, economía y sobre todo transparencia por esa rendición de cuentas que habrá que realizar. También debemos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Corresponder a la confianza con vocación. En nuestro caso es muy, muy clara esta parte de la directriz. Evitar los conflictos de interés, como ya lo mencionamos, no asociarnos, fíjense bien, no asociarnos con inversionistas para hacer negocios privados en cuestión de, en nuestro caso, aplicaría con las calificaciones. Ahora bien, el artículo 16 que habla de ética, prevención y ética. Aquí está dividido en tres partes: los instrumentos normativos, la implementación y la difusión. Los instrumentos normativos nos hablan del código de ética y del código de conducta que nos rijan dependiendo las instituciones públicas en las cuales nosotros laboramos. En cuanto a la implementación, bueno, la implementación viene por parte de la Secretaría o los órganos internos de control que tengamos, así como del grupo de lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y la difusión de todos estos nos va a permitir que haya una máxima publicidad, que se den a conocer de manera pública, vamos, los lineamientos que nos rigen, los códigos de ética, etcétera, y es obligatorio que nosotros como servidores públicos los conozcamos y los comprendamos, pero sobre todo que los pongamos en práctica, ¿verdad? Vamos con un pequeño, déjeme que abra, aquí está ya, una pequeña infografía que resume de alguna manera lo mismo que acabamos de explicar en nuestro mapa cognitivo. Principios rectores y gestión de recursos y por otro lado las directrices de conducta e integridad. Este es artículos 7 y 16 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Aquí lo pueden ustedes ver de una manera más gráfica, ¿verdad? Los valores pilares del servicio público, pues es la legalidad, la honradez, la lealtad y la imparcialidad. Debemos hacer rendir o optimizar, hacer una buena gestión del recurso económico, ¿verdad? Sujetos a una filosofía de austeridad y transparencia para cumplir las metas institucionales. Estas engloban eso: austeridad, eficacia y transparencia. Y por otro lado, las directrices de conducta e integridad. Bueno, debemos de tener en cuenta que debemos de trabajar para un interés colectivo, general, ¿verdad? Y no particular. O sea, no para nuestro único y pleno beneficio, sino para el del conjunto de personas con las que estamos laborando. En este caso, pues los compañeros docentes, la institución en sí, la comunidad estudiantil, etcétera.
Y también hablamos de la prevención de conflictos de intereses, es decir, lo que les comentaba, o sea, si ya me regalaron algo, la mamá vino, como el caso de las cafeteras y lo que por ahí se pudiera dar por parte de los padres, evitar a toda costa recibirlos de alguna manera y que sean permanentes y que sean continuos ese tipo de regalos para no vernos comprometidos con conceder una calificación o algún privilegio a ese o a esos alumnos. Y siempre debemos de trabajar en apego a los códigos de ética. Esta bibliografía es una bibliografía muy cortita, es una bibliografía muy clara que nos habla de nuestro trabajo como servidores públicos y de lo que nos rige para poderlo desempeñar de manera óptima. Vamos a pasar ahora a otro documento. Permítame, lo cambio de pantalla y vamos al acuerdo 210825, un acuerdo que nos rige, un acuerdo que debemos de conocer muy bien porque es el último acuerdo donde se modifica precisamente el marco curricular. Y aquí vamos a abordar desde el artículo número 3, ¿sí? Que es la bibliografía, hasta el artículo 19 en su primera parte, luego el 56, el 61 y el 63, si no mal estoy. Entonces, el artículo 3 son términos que se manejan dentro de lo que es el marco curricular. Y aquí vemos algunos aspectos generales de este marco curricular, como es el artículo número 5, ¿sí? El 6, el 7 y hasta el 19. El 5 nos habla que este marco curricular es la propuesta educativa que regula, orienta y norma la impartición de la educación media superior y trae aquí dos apartados. El artículo 6, bueno, nos dice que este marco curricular se concibe desde la nueva escuela mexicana, con base en los principios de justicia, inclusión, participación, respeto a la diversidad y construcción colectiva del conocimiento. Y el artículo 7 que es el marco curricular común, constituye la integración académica de servicios educativos de la educación media superior bajo dos opciones formativas, el bachillerato general y el bachillerato tecnológico. O sea, solamente nos están dando en este artículo 7 dos opciones, ¿sí? ¿Tiene variantes? Sí. El bachillerato general pues imparte el currículum fundamental, el ampliado y en su caso formación laboral básica, muy básica, lo que llamamos propedéuticos. Y el general no, y el bachillerato tecnológico también va a llevar al currículum fundamental, al currículum ampliado, al currículum laboral básico y laboral extendido, es decir, es mucho más amplio que el general. El artículo 8, bueno, en la sección 2 y a partir del artículo 8 se dan ciertas características del marco curricular común, que si es flexible, articulador, inclusivo, integral, orientador, tiene una portabilidad, es regulatorio, hay un libre tránsito. Entonces, estas serían las características. Yo les recomiendo que así como vienen, ya están ordenadas de manera alfabética. Abierto, articulador, flexible, inclusivo, integral, orientador, portabilidad, regulatorio y un libre tránsito. ¿De acuerdo? Entonces, son características del marco curricular común. En la sección 3 nos habla de cómo está organizada la educación en el marco curricular y nos hablan obviamente del currículum fundamental, ¿verdad? Con sus componentes de formación fundamental y sus componentes de formación fundamental extendida. Nos hablan del currículum laboral y luego del currículum ampliado. Entonces, en la tabla nosotros lo podemos visualizar de mejor manera. Aquí tenemos a nuestro currículum fundamental. ¿Cuáles son los componentes de formación de este currículum? Pues las asignaturas, ¿verdad? También ya las habíamos ordenado de manera alfabética. Luego tenemos al currículum ampliado con el PAEC y con la formación socioemocional. Y por último tendríamos al currículum laboral con sus competencias laborales básicas y extendidas, ¿verdad? Para las carreras técnicas. Ya si nosotros vamos específicamente a este currículum laboral, vamos a ver
que a nivel de básica tenemos cursos ocupacionales, tenemos trayectorias ocupacionales y bachillerato general con formación en ocupación básica. Tenemos dentro de las extendidas a la técnica y a la tecnológica, a la técnica y a la tecnológica. Entonces aquí está lo mismo que teníamos arriba en cuanto al curso ocupacional básico, la trayectoria ocupacional técnica, el bachillerato tecnológico con carrera técnica, ¿sí? Y abajo, en lo que es la tecnológica, es prácticamente lo mismo, lo que cambia es la de técnica a tecnológica. Entonces, con estas dos tablas o cuadros, yo creo que ustedes pueden también reafirmar cómo está organizada la educación dentro del marco curricular común, ¿sí? Bien, pasamos al artículo 10, en donde están precisamente organizadas estas asignaturas. El currículum fundamental articula y organiza esos saberes de formación para el logro de aprendizajes. Busca una articulación de los contenidos, una contextualización de estas disciplinas, le llaman ellos, y bueno, ahí tenemos ya reflejadas de manera muy particular a las asignaturas, ¿sí? Aquí del lado derecho están organizadas de manera eh, alfabética. Del artículo 2 en adelante vienen las características de cada una de estas disciplinas, que ya en un video donde explico este acuerdo, pues ya se los fui detallando de una manera más precisa. Creo que también al nivel en que estamos podemos identificar bien cuáles son esas características de cada una de las asignaturas, ¿sí? Recordando que hay unas asignaturas que están seriadas hasta sexto semestre, como son ciencias naturales, experimentales y tecnología. También tenemos lo que es seriado inglés hasta quinto, de primero a quinto, matemáticas o pensamiento matemático más bien del primero al sexto, y por ahí todas las demás solamente de primero al tercero, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes también vayan ubicando cuáles son las que se van a impartir de todos los semestres y cuáles solamente en 3 o en 5. Entonces, aquí yo les recomiendo que vayan sacando sus notas. Yo lo puse con diferentes colores, pues para hacerlo un poquito más vistoso. Vámonos hasta el artículo 50 y, ay, a ver, 44, aquí, al 56. El perfil de egreso. Hay rasgos, ¿verdad? Y nos mandan en esta ocasión 9 rasgos. Recuerden que todos estos rasgos tienden a la igualdad, a la inclusión, al desarrollo integral, a la parte de la cultura, de apreciar la cultura, mandan a que se haga uso de herramientas de cada una de las asignaturas. Aquí están reflejadas todas las asignaturas en los rasgos del perfil de egreso. Y bueno, el siguiente bloque de artículos está en el capítulo número 4 de los contenidos y actividades de aprendizaje y de la evaluación formativa. Ok, artículo 61 nos habla de los propósitos formativos de aprendizaje y de las competencias laborales, ¿sí? Donde la educación media superior pues va a dotar al estudiantado de una perspectiva comunitaria, crítica, transversal, socioemocional, frente a los diferentes fenómenos, situaciones y problemáticas que enfrentan en todos los ámbitos que los rodean, ¿no? Para ser concretos. Estos propósitos y competencias forman parte de los rasgos del perfil de egreso. El artículo 62 nos habla de las orientaciones pedagógicas y de evaluación consideradas aquellas metas, propósitos y contenidos formativos que favorezcan el desarrollo del perfil de egreso, así como los conocimientos, destrezas y actitudes propios de una formación integral, ¿sí? Entonces, las orientaciones educativas y de evaluación tienen que ser concordantes con las metas, los propósitos y los contenidos formativos que permitan precisamente alcanzar el perfil de egresos analizado en el artículo anterior, no en el 61, sino en el otro, en el 56.
Me subo nuevamente, aquí está, en el 56, aquí están los rasgos, recuerden, son 9 rasgos. Y por último, bueno, hablamos de la evaluación formativa, que ya sabemos que esta evaluación formativa es constante, es a lo largo de todo el periodo semestral que estemos impartiendo o trimestral, dependiendo qué tipo de bachillerato sea. Y hablamos también de, perdón, trimestral no, semestral nada más. Hablamos también de que la evaluación formativa tiene una parte muy importante y es la retroalimentación. El proceso se tiene que evaluar, sí, pero se tiene que ir retroalimentando. Entonces, es una evaluación continua, 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 continua. Este artículo también nos habla de cuando hay una asignación cualitativa o una cuantitativa, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de la formación socioemocional, pues bueno, esa solamente lleva un acreditado y un no acreditado en caso de que nos hablan de la calificación cualitativa. Sí o sí se tiene que asignar una calificación, es lo que nos hablan, ¿no? Que a pesar de que la evaluación formativa tiene esa retroalimentación que se hace de forma cualitativa, pues que necesitamos asignar una calificación, porque de eso esto es lo que habla en sí este artículo último del acuerdo 21 de agosto del 2025. Entonces, recapitulando, perfil de egreso, ¿sí? Perfil de egreso, tipo de evaluación, ¿sí? Cómo deben de estar articulados los propósitos con los contenidos, las asignaturas. Nos habla de ese perfil de egreso en donde hay nueve rasgos relacionados con las asignaturas que se están impartiendo en el currículum fundamental. Nos habla también de las características de cada una de estas asignaturas, de sus metas, que es lo que yo les comentaba, que considero que es bastante eh, viable para nosotros saber de qué habla cada asignatura, ¿no? Y cuáles son sus metas. Creo que es conectar la lógica aquí. Nos habla previamente de cómo está organizado este currículum fundamental con las 8 asignaturas, cuáles son seriadas de primero a sexto, cuáles de primero a quinto y cuáles de primero a tercero. Nos habla a través de 2 cuadros, información en cuadros o tablas, de cuál es el currículum fundamental, cuál es el currículum laboral, cómo está dividido este componente de formación laboral en básica, técnica y tecnológica, que solamente cambia esta palabrita, ¿sí? Al final de los 3 tipos de oferta educativa que se mencionan o sea, son las mismas, pero solamente cambia básica, técnica y tecnológica. ¿De acuerdo? Bien, esto es todo con respecto al artículo 9. Me estoy yendo hacia atrás. El artículo 8 nos habla de las características del marco curricular común. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 características, al igual que 9 rasgos del perfil de egreso. Tenemos que acordarnos que este marco es abierto, es articulador, es flexible, es inclusivo, es integral, es orientador, tiene portabilidad, es regulatorio y es de tránsito, de libre tránsito, diría yo, ¿verdad? Eh, de ahí en fuera, los artículos que están un poquito hacia arriba, pues yo les recomiendo mucho estudiar esta parte de los conceptos, porque pudieran venir como tal, ¿verdad? Pocos son abreviaturas que creo que la mayoría sí las podemos también identificar, ¿sí? Pero no está de más que se le dé una leída. Artículos 5, 6 y 7 en sí nos habla de los aspectos generales del marco curricular común, que también lo estuvimos viendo mucho en algunos cursos y no recuerdo si en los cursos obligatorios también estaba, pero supongo que sí. Entonces, hoy vimos Ley General de Responsabilidades Administrativas y
el acuerdo 21 diagonal 08 diagonal 2025, en donde se nos dan los aspectos generales, características del marco curricular, su estructura, la de las asignaturas y sus características, el perfil de egreso, las actividades como deben estar en concordancia con los contenidos y propósitos. Y por último, nos habla de la evaluación formativa. Pues ha sido todo por hoy. Recuerden que todo esto lo tienen ustedes en el Drive y espero que se pongan a estudiar. Saludos, bye.